último encuentro de este Open Chaco. Bienvenido y buenas tardes a todos. Ya llevo como 10 días, 10 ediciones como repitiendo este mismo lema, pero seguimos con la feria online a raíz de la imposibilidad de hacerla físicamente por un espacio de una situación de pandemia. Open Chaco, así se llama la versión de la feria online, surge de la necesidad de conectar las galerías, tanto nacionales como internacionales, con el mundo, poder activar el mercado al mismo tiempo y realizar en nuestras plataformas los mismos eventos que pensamos como preparar ahí en la feria física al final de marzo. Nos quedan 4 días de la feria online. Los invitamos a visitar chaconce.com y queremos comentarle que ya son más de 55.000 visitas que han tenido esta plataforma, así que es interesante y lo podremos conversar eventualmente. Esperábamos 20.000 personas para la feria física y bueno, no sabemos como qué efectividad siempre tiene a nivel de venta, pero son experiencias que vamos a poder como conversar. Para este último conversatorio queríamos hablar de Santiago de Chile. Queríamos como hablar de una ciudad como que conecta a su habitante y eso de alguna manera es el leitmotiv que tienen como nuestros invitados. Con medios diferentes estimulan la ciudad y con mucha energía estimulan la ciudadanía, organizan, mueven opiniones y estamos aquí invitándolos porque estamos convencidos que es una manera de tener opinión también. Y como siempre moderan, es que esta vez como decidimos nosotros como entrevistarlos y hacerlos hablar, conversar y quizás que nos desvelan situaciones o cosas que no nos suelen comentar. Así que, bueno, buenas tardes Víctor, buenas tardes Rodrigo, buenas tardes Juan Pablo. Buenas tardes. Voy a hacer una breve reseña de cada uno. Víctor es periodista y ingeniero comercial, lleva más de 10 años a cargo del área audiovisual como director creativo de Mandarina Producciones y está aquí como codirector de Gallery Weekend. Juan Pablo Vergara es diseñador y gestor cultural. Ha trabajado en instituciones privadas y públicas y dentro de sus grandes coordinaciones ha organizado el Pabellón de Chile en la Bienal de Arte de Venecia del año 2015. También ha coordinado el Pabellón de Chile Nuevo en la Feria del Libro de Guadalajara en 2012. Ha participado y coordinado la Bienal de Diseño de Londres en 2016 y fue parte, bueno, como entiendo que Víctor también participó ahí, de toda la gestión de la presencia histórica de Theo Jansen en Cerrillos, en Chile, en 2018. Así que también los invito, si quieren, para el público, ahí en el chat pueden mandar un link para que la gente como se motive a visitar alguna situación de coordinación y la Antonia también puede guiar en eso. Y bueno, es obviamente coordinador, o sea, codirector, perdón, de Galería Weekend Santiago. Y Rodrigo Gendelman es periodista, fundador de Santiago Adicto en 2011. Actualmente conduce en Radio Duna todos los días, de lunes a viernes a las 14 horas, Santiago Adicto en Radio Duna, y escribe una columna en el diario La Tercera sobre ciudad. Ambos proyectos son proyectos que visibilizan y promueven la escena local, difundiendo los circuitos artísticos y culturales de la ciudad, y cada uno desde su perspectiva pone en valor la ciudad como en sus intereses, lo cual como creo que va a ser bastante revelador de conversar, ¿cierto? Así que partiría, si te parece, Rodrigo, por Gallery Weekend, o por ti, que nos expliquen la génesis del proyecto, su presente y futuro. Tengo una guía acá, pero propongo que ustedes como nos expliquen cómo partió todo esto. Galería Weekend, por favor. Te parto contando yo lo de ella y Víctor se puede ir añadiendo otros comentarios. Bueno, el modelo Gallery Weekend como modelo per se nace en Berlín, nació el año 2004, ya van 16 años. Nosotros vamos en la 4ª edición y lo que busca el modelo es básicamente aunar
a galerías y otras instituciones culturales dedicadas a las artes contemporáneas de la ciudad, a buscar nuevas audiencias a través de esta plataforma colaborativa. ¿Y qué es esto? Es abrir paralelamente durante todo un fin de semana o casi una semana, con inauguraciones simultáneas y un programa paralelo público en el que hay visitas guiadas, charlas abiertas, visitas a talleres, y cada país también lo va moldeando a las necesidades locales. En el caso de Chile tenemos un programa público que es con las mismas actividades que te mencionaba recién, y también añadimos un programa para profesionales donde traemos a diferentes curadores o a directores de instituciones culturales, generalmente de la región, para conocer la escena local y establecer puentes entre Chile y los países de donde ellos provengan. Eso es a grandes rasgos. Es interesante, la invitación. Bueno, quiero agradecer primero, un honor también estar con Rodrigo Gendelman, que desde el momento uno nos recibió muy amablemente, muy cariñosamente en su programa para hablar de esta iniciativa. Y comentarles que cuando hablamos de arte y ciudad, ¿no? Existen un montón de formatos. Existe lo que es el street art, que todos conocemos, ¿no? Existe también las instalaciones urbanas. Recordemos que en Chile tenemos el Hecho en Casa, que es un súper festival que se toma la ciudad también, un poco que engloba esta conversación. Pero lo que busca el formato de Galería Weekend un poco es evidenciar como todo ese magma en sí misma, ¿no? Busca un poco democratizar esta sobreintelectualización que suele suceder un poco en las esferas del arte contemporáneo. Eso por una parte. Por una segunda parte, explicando y profundizando en lo que decía Juan Pablo del modelo, Galería Weekend fortalece las comunidades en distintos círculos, fortalece los lazos, no solo Galería Weekend, creo que todos los eventos que trabajan con arte en la ciudad. En el caso de Galería Weekend se genera una fricción súper rica entre las galerías, que antes no lo habíamos visto. Por ejemplo, cuando hicimos el premio Galería Weekend, nos encantó ver cómo se generó una competencia, un nervio sanamente, cosas que quizás antes no pasaban y que estas instancias permiten que los mismos artistas se pongan nerviosos, quizás. Bueno, dentro de lo mismo, la relación de la galería con el artista, tienen que enfrentarse a nuevas audiencias, se masifica un poco, entonces son conversaciones y diálogos que tienen que enfrentar a ver cómo van a presentar la obra, un poco que está como obra sagrada, cómo mantener esos códigos, etc. Pero lo más importante es un poco la relación con el público, y creo que tiene que ver con la percepción, y es algo que Rodrigo hace muy bien, que es Galería Weekend lo que hace es la transformación de los espacios. Lo que hacen estos modelos es, nos enseñan a revalorizar nuestros propios espacios ya existentes de manera distinta. Entonces, en nuestro caso, estamos planteando a la Galería de Arte como un ente público, que anteriormente, muchas veces cuando partimos Galería Weekend, conversamos con las galerías y el diagnóstico que hicimos fue preguntarles un poco cómo entendían la relación con el público, y muchas veces el estigma o el denominador común era este lugar como que tengo que saber, ser docto para entrar, este lugar aburrido, este lugar cuico y este lugar caro. Entonces, la manera de llevar el arte a la ciudad de este modelo era presentando a la galería como un ente público, como lo sucede en cualquier otra ciudad latinoamericana, México, Sao Paulo, Brasil, etc. Y ahí surge un concepto súper interesante que nosotros lo hemos tratado de desarrollar, que es una palabra muy entretenida, que es el artivismo, que es la mezcla de activismo con arte, ¿no? Que finalmente es promover un cambio social o impulsar un cambio, tratar de hacerlo a través de las artes visuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El arte o los eventos de arte como el Chaco o como las plataformas de Rodrigo, por ejemplo, se transforman finalmente en medios de comunicación. Entonces el receptor puede participar, el receptor puede reflexionar, el receptor puede expresarse. Creo que esto en la conversación es interesante abrirla en un país donde muchas veces se siente que todas estas iniciativas están como en peligro de extinción, ¿no? Sobre todo en las artes de la visualidad, donde estamos ahí, los auspiciadores con el cogote, y no se entiende que estas plataformas, que estos espacios benefician el desarrollo artístico en múltiples esferas, Entonces, creo que eso es básicamente lo que el modelo busca, la fricción pública que busca generar un Galería Weekend. Perfecto. De ahí podemos hablar como del futuro, pero como dejemos
a Rodrigo describir su proyecto que va a cumplir casi 10 años, ¿no? 9 en octubre. Gracias, Elodie, por la invitación. Un placer compartir contigo y, por supuesto, con Víctor y con Juan Pablo. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras. ¿Cómo no iba a recibir en un espacio de ciudad a un proyecto tan bonito como el de ustedes, digamos, y que le hace tan bien a la ciudad? Y sobre todo que rompe un poco esa brecha que hay muchas veces entre las galerías y el gran público, por la ubicación de las galerías, por los horarios de las galerías. En realidad hay una pega importante ahí que hacer, y yo creo que en ese sentido ustedes son un muy bonito Totalmente. atajo. Bueno, Santiago Adicto es una comunidad de personas que queremos la ciudad en la que vivimos, algo que parece tan lógico, pero que lamentablemente en Santiago y en muchas ciudades de Chile no es tan evidente. Tenemos poco amor propio respecto del lugar donde vivimos. Es una discusión ahí interesante, si es un problema de idiosincrasia, si es un problema de producto de la desigualdad y de la segregación de las ciudades. Puede haber muchas razones, pero lo que tengo claro es que cuando uno quiere el lugar donde vive, su calidad de vida mejora. Por lo tanto, es bueno tratar de querer el lugar donde uno vive. Y de hecho, la frase que nosotros usamos siempre es una que le escuchamos a Sebastián Grey, expresidente del Colegio de Arquitectos, en una conferencia, y él dijo: no es que la gente quiera las ciudades porque son bellas, las ciudades son bellas cuando la gente las quiere. Y esa percepción, ese cambio de paradigma es el que nos interesa lograr. Le pregunté esa vez a Sebastián de qué era la frase, me dijo que no sabía, así que es autor anónimo, pero me parece que es una frase súper potente. Es una comunidad, o sea, es un proyecto que yo partí por una cuestión, por un hobby, porque yo veía que en redes sociales, especialmente en Twitter, hace 10 años, la gente hablaba mucho de Santiago, y empecé a usar el hashtag Santiago Adicto en mis tweets, hasta que un día publiqué una columna en el suplemento Tendencias de La Tercera. Cuando lo vi publicado con el título Santiago Adicto, decidí hacer una cuenta en Twitter, luego una cuenta en Instagram, y así empezó a crecer. Pero lo interesante, creo, para esta conversación de hoy, es que yo me enamoré de Santiago gracias al arte. Hace algunos años, hace 10, 11, 12 años, empecé a recorrer mucho Santiago porque me empezó a gustar, no sé cuándo ni cómo, pero empecé a enamorarme de la escultura. Y en general del arte público, o sea, del muralismo, del graffiti, pero de la escultura en lo particular. Y empecé a buscar dónde estaban las esculturas de Federico Asler y dónde estaban las esculturas de la Marta Colvin y las esculturas de Juan Eguenau y las esculturas de la Lili Garafulich. Y, así podría también haber buscado, lo tengo que hacer, la de Gad Beitelman, que nos está viendo hoy día, le mando saludos, que también es un escultor súper interesante. Y a través del arte público empecé a conocer Santiago. O sea, por ejemplo, yo no había ido nunca a Renca y llegué a las viviendas sociales de Elemental, de Alejandro Aravena, porque resulta que en ese conjunto de viviendas sociales están pegaditas ahí muy cerca del Cerro Renca, hay una escultura de Federico Asler, que se la donó Federico a los vecinos de ese conjunto de viviendas sociales. Es un ejemplo que estoy dando, pero en el fondo, gracias al arte público, yo conocí y he conocido y he seguido conociendo esta ciudad de la cual me he enamorado. Así que hoy Santiago Adicto, a sus casi 9 años de fundación, partió como un hobby, como una plataforma personal. Hoy día es una comunidad. El 95% de las imágenes, por ejemplo, que se suben al Instagram de Santiago Adicto, que es como el medio troncal, son de otras personas que son siempre etiquetadas y siempre se pone su nombre. Por eso a la gente también le gusta que sus fotos salgan ahí, porque siempre se respeta en ese sentido como el derecho de autor. Claro. Exactamente, que es una cuestión re importante. Y esa es la pega, y sigue siendo la misma del principio, independiente que de a poco se ha ido transformando también en un medio de comunicación para hablar de Santiago. Pero el principal objetivo ha sido y sigue siendo reencantar a los santiaguinos con Santiago, porque los santiaguinos conocemos muy poco Santiago, y muchas veces decimos que no nos gusta nuestra ciudad, pero sin tener idea qué es esta ciudad, cómo es esta ciudad y qué cosas hay. Así que hay mucho trabajo todavía por hacer y hay mucha gente aún por reencantar. Sí. O sea, sin duda Perdón, Juan Pablo. No, iba a decir lo mismo que ahora viendo lo que decía Rodrigo también, nuestra bajada, siempre como nuestro eslogan un poco de Galería Weekend, siempre es redescubre la ciudad a través de las artes visuales, y hay muchos espacios
esporádicos, que incluso nosotros de repente no sabemos, pero cuando abrimos la convocatoria de las galerías aparecen unos espacios súper alternativos que uno no tiene idea, con unas cosas impresionantes. Y esa es la invitación, o sea, a redescubrir la ciudad. Es una ciudad gigante, entonces hay mucho que ver y no conocemos todo, ni siquiera la mitad de lo que está pasando. Sí, Está todo por hacer, está todo por hacer. lo que comenta Rodrigo tiene que mucho que ver que, por supuesto, para poder como recorrerla hay que conocerla y que hay que tener estas personas, ¿sí? Yo creo que además confinados uno tiene unos vínculos con líderes de opiniones, que son ustedes en este caso, que recomiendan, hay un factor confianza. La pregunta mía igual es de pensar, Rodrigo, qué nivel obviamente, levanta una imagen. ¿Qué crees tú de la experiencia análoga que Santiago Adicto como logra como promover? Ahora que estamos confinados, por ejemplo, estamos súper acostumbrados a ver ahí la sensación de ver un espacio y son súper inspiradoras y uno ama mirar la foto de Santiago Adicto porque se sienta afuera, ¿no? La posibilidad de hacer estos links entre una plataforma tan viral como la tuya y una experiencia tan vivencial que Chaco se concentra en un lugar, pero Gallery Weekend como promueve realmente un conocimiento de una ciudad como tanto, como dicen ustedes, para el público local, para la internacional, lo cual no deja de sorprender en general. ¿Tú crees que realmente logra Santiago Adicto que haya más visitas del territorio público? Mi percepción, mi sensación es que al convertirse en una plataforma multimedia, de alguna manera sí se logra en parte ese objetivo. Hay un producto que en el fondo hemos desarrollado con Canal 13 hace ya más de 5 años, que está obviamente suspendido por la pandemia, que es una sección que se llama Hay que ir, y que está en el noticiero de Canal 13, y esos 8, 10, a veces hasta 15 minutos de noticiero para poder mostrar un barrio o poder mostrar un pueblo de alguna parte de Chile, pero sobre todo en Santiago, para mostrar espacio, combinado con el tema de las redes sociales, combinado con lo que se puede conversar todos los días, además, en un programa de radio, y eventualmente con algunos subproductos, como hacer un evento. Tuvimos a un gran urbanista en Chile, y lo hicimos con la revista Capital hace 2, 3 años, que se llamó Adictos a la Capital. Santiago Adicto y Revista Capital traen a Jan Gehl, urbanista danés importantísimo a nivel mundial, sí, el que transformó Copenhague de alguna manera en una ciudad de autos para una ciudad de bicicleta. Logramos cerrar durante 24 horas la calle Lastarria y hacer un evento precioso. Sí, cuando tú puedes hacer de alguna manera algo así como un 360 entre lo digital y lo real, de a poco la gente va empezando a tener curiosidad. Y a mí lo que me pasa, por suerte, que cuando me paran en la calle, que me pasa muy poco, me dicen: chuta, qué bueno, gracias porque diste un dato de un lugar que en realidad estaba en mi misma comuna y vivo ahí hace 30 años y no tenía idea. Y lo fui a conocer y era gratis y fui con mi familia y lo pasamos increíble. Entonces, esas cosas son tremendamente satisfactorias. Hay tantos lugares gratuitos o de precios ridículos a los que se puede llegar en transporte público, que están ahí para que tú puedas disfrutar, y muchas veces la gente no sabe, porque no conoce, porque nadie se lo ha dicho, porque quizás no hay buenas plataformas digitales para poder realmente saber qué hay en tu comuna, o por falta de curiosidad o por flojera, que es importante hacer ese mix. Y cuando te estoy atacando por todos los frentes de alguna manera, por televisión, por radio, por diario, por Instagram, por Twitter, algo queda. Así que yo creo que la plataforma multimedia a la larga sirve. Ahora, porque finalmente lo que hace Gallery Weekend también como juega con lo mismo, quizás a nivel más vivencial, que de abrir un espacio privado, un espacio público, y evidenciar que el espacio público es el espacio de todos, ¿no? Yo creo que también ahí obviamente como abocándose mucho al arte visual de parte de Galería Weekend Santiago, pero
el recorrido también que como Santiago dictó en casi 10 años, como esta sociología que ha cambiado y que uno puede decir, yo puedo recorrer y en realidad no le tengo que pedir a nadie que el espacio público es mío y por lo tanto, por ende, lo que comenta Sebastián, como lo cuido porque justamente es de todos, yo creo que también ahí hay unos lugares donde estos dos proyectos como se van encontrando, ¿no? Exacto, exacto. Y creo también que por lo menos en el caso de las artes visuales todo muta muy rápido y no hay como una ruta establecida y de alguna forma nosotros vamos creando un mapa también que va mutando todos los años y pasa a ser un poquito el mapa no oficial, pero puede ser la ruta para ver qué es lo que está pasando en la escena de las artes visuales. Entonces, al igual que lo que hace Santiago Adicto es visibilizar de alguna forma, hacer una plataforma para visibilizar la ruta o la escena de las artes visuales en el mismo momento. A nosotros nos encanta visualizarlo como un circuito, ¿no? Y visualizar este circuito también de la mano de lo que decía Rodrigo, de manera gratuita. Galería Weekend siempre ha tenido como ese ímpetu de mostrarse y de ofrecerse gratuitamente al público, o sea, todas las actividades paralelas, los programas de extensión que hemos hecho con colegios, ahora estamos trabajando con universidades, la idea es que sea gratuito y, claro, evidenciar un circuito que siempre ha estado. Sí, tampoco estamos inventando la rueda, siempre ha estado, es resignificar ciertos espacios y darle la oportunidad al público para que se acerque de una manera más amigable, más amistosa quizás. Alejandro Aravena, nuestro premio Pritzker de arquitectura, verdadero héroe para todas las personas a las que nos gusta la arquitectura, dice, entre muchas otras cosas inteligentes que dice, que la calidad de alguna manera de las ciudades se mide por la cantidad de espacios y de opciones y de panoramas gratuitos. Y Santiago tiene muchos contras por el hecho de ser una ciudad gigantesca, con 52 municipios en la región completa, una ciudad segregada, una ciudad que no tiene un transporte público quizás como el que le gustaría tener, para tener realmente rapidez para llegar de un lugar a otro. Sin embargo, tiene pros también, y uno de los pros que tiene son las economías de escala, que significan, digamos, tener a 7 millones de personas viviendo en una zona geográfica relativamente cercana. Y eso que tiene Santiago, con todos los contras que también implica, no lo tiene ninguna otra ciudad de Chile, porque en el fondo, al tener la cantidad de habitantes que tenemos, al tener la cantidad de concentración económica que tenemos, al tener la cantidad de empleos que tenemos concentrados, obviamente eso genera un montón de cosas como lo que nombrábamos, por ejemplo, antes, el festival Hecho en Casa, un festival donde se traen a grandes artistas urbanos del mundo a hacer arte urbano durante una semana en Santiago, el festival Galería Weekend, que es una cuestión que probablemente no se podría hacer en Chillán, por más que Chillán sea una ciudad exquisita, con arquitectura moderna, con un montón de lugares, porque probablemente no hay suficientes galerías para hacerlo. O sea, hay cosas que solo pueden pasar en una ciudad, en una metrópoli, y esas cosas pasan en Santiago. Por lo tanto, cuando uno critica a la ciudad, con muchos argumentos correctos para criticarla, también hay que recordar ese libro de Edward Glaeser que se llama El triunfo de las ciudades. O sea, las metrópolis tienen muchos contras, pero también tienen muchos pros y terminan siendo más ecológicas, incluso por el hecho de que las distancias también son más cortas, si tú vives en una ciudad densa, y dentro de esos otros aspectos positivos está la cantidad de oportunidades, tanto de empleo, por supuesto, como de panoramas gratuitos, que no lo vas a encontrar de esta manera en ninguna otra ciudad, en este caso de Chile. Y bueno, y siendo además como desarrollo inexorable, entonces como más vale justamente aunar fuerza y digamos como lo que a mí siempre me interesa mucho de estas conversaciones que he podido tener con cada uno de ustedes son de estos checks que uno tiene que hacer para que efectivamente Santiago sea una ciudad donde las actividades que quizás como uno solía pensar que existía, como decía Juan Pablo, como en Berlín. Bueno, la fantasía de ustedes dijeron como, ¿por qué no en Santiago al final, no? Entonces es una actitud ahí como que también levanta una utopía. Sí, pasa claro, como dices tú, a ver, tampoco queremos eurocentrizar el tema, pero es como uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que ve eso pasando en otros lados y uno dice, bueno, acá está todo para hacerlo
nos pasa mucho, por ejemplo, que te debe pasar lo mismo a ti, Elodie, cuando vienen los invitados a tu feria, por ejemplo, o a la feria de nosotros, y uno se pone en otra perspectiva, porque como estás con todo este grupo de extranjeros revisitando la ciudad, empiezas a darte cuenta como, mira, hay mucho pasando igual, o hay mucho que puede pasar, pero uno no lo está cuajando porque está en el día a día, ¿no? Y no hace esa conexión. Pero como dice Rodrigo también, esta ciudad de 52 comunas, donde uno se moverá por 3 o por 4 o por 5, queda mucho por explorar, y a través de las artes visuales o de estos festivales urbanos es una súper oportunidad para reconocer la ciudad. Mm, mm. Ahora, igual, como creo que Santiago Adicto además tiene una ventaja frente a lo que organiza uno, es esta permanencia, ¿no? Tiene una sensación ahí como la gente tiene una cita con tu plataforma. A mí no me dejó de sorprender que estos 400.000 seguidores que tú mencionas son esencialmente santiaguinos. Entonces, como no es que es realmente es un periódico digital del pulso de la ciudad y que has logrado, digamos, como diversificar también en cuanto a las temáticas, pero lograr una adicción como ha sido creo yo, no sé, lo felicito y lo celebro, y creo que, como dices tú, tuvo como esta estrategia como de parte tuya de poder diversificar como constantemente esa obsesión de nicho, que creo que siempre es un problema que obviamente es un gran desafío con Galería Weekend y Chaco más aún, quizás porque ustedes por último salen, pero como hay una expansión y hay una esperanza, y ahí quería llegar un poco a una visión de ciudad y una visión de uso de una ciudad como de parte de una generación, que también creo yo, no conozco la estadística exacta esa de tus visitas, Rodrigo, pero entiendo que son gente muy joven, entonces como... Te cuento un poco. Claro, mayoritariamente en un 95% son santiaguinos y santiaguinas los que siguen Santiago Adicto. Son más mujeres que hombres. Eso es interesante. Eso por ti, dices tú. Más que la tasa, digamos, de mujeres-hombres chilenas, no, está más concentrado en las mujeres. Está muy concentrado en el segmento 25-35, pero en realidad funciona fuerte entre 18 años y 55 años. Ese es un poco como el segmento de gente. Se generan conversaciones muy intensas, son un poco bastante más soportables que las que se generan en Twitter, las que se generan en Instagram, pero a veces también son un poco odiosas, y eso nos obliga a veces a eliminar algunos comentarios, e incluso algunas veces, lamentablemente, tener que bloquear a algunas personas cuando son reiteradamente ofensivas. Pero una de las gracias de la cuenta es que los números son de verdad. O sea, aquí jamás... Yo respeto absolutamente las estrategias digitales de cada comunidad, pero en el caso de Santiago Adicto el crecimiento ha sido 100% orgánico, jamás se ha promocionado una foto, nunca se ha comprado nada. Entonces, y tú te das cuenta porque de repente ves que hay un post que tiene 850 comentarios, 2.500 comentarios, 3.600 comentarios, y que puede llegar a tener 70.000 likes. Entonces, la gente participa mucho activamente, pero cuando llegas a un punto también empiezas a sentir que tienes ciertas responsabilidades. Como te digo, partió como una plataforma para un hobby, se empezó a transformar en una comunidad, hoy día es también un medio de comunicación donde tocamos algunos temas, obviamente, que nos parecen los importantes, y cuando hay que cubrir algo, tratamos de ser los primeros en mostrar, qué sé yo, cuando el Paseo Bandera se inauguró, probablemente la primera foto que se vio en una cuenta más o menos grande fue en Santiago Adicto, o cuando se pintó por encima el mural de Luis Núñez que estaba ahí en Rosal Caldasterri, que fue tan polémico, porque había gente que quería que saliera y otros que no. Los primeros en mostrar que lo estaban tapando con pintura fue Santiago Adicto, entonces es importante también la rapidez. Pero hoy día, por lo que estamos viviendo desde el estallido social y ahora con la pandemia, hay también una tremenda responsabilidad, considerando la cantidad de gente que sigue la cuenta, de exponer no solo lo lindo, que tenemos mucho, sino que de manera propositiva, constructiva y positiva, los defectos gigantescos que tiene la ciudad, partiendo
por la segregación, que es un tema desesperante en Santiago. O sea, me tocó ayer en una conferencia ciudad que se está haciendo en estos momentos 3 días, la alcaldesa de La Pintana, escucharla hablar de lo que no tiene La Pintana, y realmente tú te das cuenta bueno, lo importante es tratar también de llevar estas discusiones desde el plano constructivo, pero tratar de poner los pies en la calle un poco por la gente que no lo hace y mostrarle de alguna manera la ciudad desde sus cosas positivas, pero también desde lo que tenemos que mejorar. Entonces, las responsabilidades también empiezan a cambiar en la medida que uno va avanzando en años y en cantidad de gente que te está siguiendo. Sí, sí, Oye, sí. me O sea, encantaría ahondar un punto, Elodie, si me lo sí. permites, sobre lo que está diciendo Rodrigo, que es clave, un poco cuando ya Santiago Adicto o estas plataformas se transforman en medios de comunicación. A nosotros en la última versión de Galería Weekend, que nos tocó justo para el estallido, de hecho, la premiación de Galería Weekend fue en pleno estallido, lo vivimos súper intensamente, súper visceralmente, pero nos dimos cuenta que las muestras, por ejemplo, las temáticas, tenían que ver fuertemente, todas, de las galerías transversalmente, con la diversidad cultural, con la integración de los migrantes, con la igualdad de género, con la migración campo-ciudad, por ejemplo. Nos tocaron algunas muestras que es un poco lo que dice Rodrigo, que hay que hacerse cargo de un montón de otras temáticas, pero lo que sí quería redondar y rescatar era que cuando tú le preguntabas por el crecimiento, por los números, tan obsesionados que estamos con los números, cuántos seguidores, likes, etcétera, etcétera, y Rodrigo cuenta que es esto un poco como orgánico, ¿no? Es un poco el conflicto que hemos tenido nosotros cuando tenemos que enfrentar a las marcas o buscar financiamiento, explicarles este factor cualitativo que tienen este tipo de plataformas, que no es solamente números y seguidores, hay una cualidad que se va transformando en esta bola de nieve, ¿no? Y lo que pasa con el caso de Santiago Adicto y lo que pasa con el caso de Galería Weekend, en menor medida, es que hay una invitación y una constante enseñanza a apreciar, sea lo que sea, apreciar arte, apreciar un edificio, apreciar un espacio, y cuando estamos expuestos a expresiones artísticas, tendemos a desarrollar nuestra preferencia estética, entender nuestra identidad cultural, formas, imágenes, sonidos, placer. Empezamos a conocer nuestra identidad un poco. Yo creo que eso es como lo cualitativo que envuelve en este tipo de iniciativas. Podrá sonar cliché, pero es cuando nos conocemos un poco a nosotros mismos también, ¿no? Cuando empezamos a reapreciar y cuando el arte se ofrece en la ciudad, cuando un bonito edificio se ofrece en la ciudad, es un momento de descanso para el cerebro, también es casi como una cuarentena cerebral con toda esta burocracia en la que vivimos sometidos, con toda esta contaminación a cualquier nivel acústico, de partículas en el aire. Entonces creo que es el real valor que tiene en esta instancia también, la importancia de apreciar. Quería como compartir esa reflexión sobre lo que decía Rodrigo. Sí, y por supuesto que en el fondo como el espacio virtuoso acá es de agarrar un capital de audiencia que permite que se vaya evidenciando, y también el capital de confianza también que permita que todas las creaciones, y aquí creo que parte de la conversación es que el Galería Weekend también, Galería Weekend como promueve las galerías, pero incentiva que haya una visibilidad de la ciudad, por lo tanto, tanto como en su recorrido, sino en el incentivo que exista justamente cada vez más arte público, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que estamos como la conversación es de justamente decir que hay un plan maestro común, de decir como aquí lo que estamos intentando decir es que se valore cada vez más todo lo que además son los espacios culturales no necesariamente tan cruzados, como la arquitectura iba por un lado, el MOP iba por alguna comisión en eso Antunes, el otro como entonces estas situaciones como mucho más orgánica y ciudadana que permite y que no pensar que los seres humanos no son capaces de entender en el fondo un mundo un poco más complejo. Yo creo que de eso es también, ¿no? Como meta y por algún minuto, un periodista levanta una idea y nace la posibilidad en un contexto, yo creo mucho en un contexto como en el buen momento, en el buen lugar. En el caso de Chaco creo que fue un poco adelantado, pero no, el tema no es como de hablar de Chaco hoy, pero claramente como el nacimiento de Galería Weekend como correspondía a una necesidad que ustedes interpretaron como muy bien, ¿no? Sí, sí. Era una necesidad y el tema acá, Elodie, que es lo que nos pasa a todos los que estamos haciendo eventos culturales, que es todo muy a pulso,
Mm, Y lo complejo acá es poder lograr y balancear el ámbito público-privado para que estos eventos sigan en pie. Que lo mismo que les debe pasar a ustedes y a todos, que es una lucha constante, que ya no sé quién tendrá la respuesta, no sabemos si es más incentivo en la ley de donaciones o, o trabajar a nivel regional y no a nivel municipal, o que no hayan fondos concursables, sino que sean fondos asignados directamente. Pero, pero, pero es bastante complejo para gente como nosotros que queremos cosas en la ciudad y seguir activando todo esto que funcione. Y ahí mm. hay un debate de ustedes dos también de repente, a ver cómo lo ven y qué piensan de que cómo va a ir evolucionando esto, o cuál es el estado de la cuestión, Abraham, para que lo conversemos un poquito también. O sea, mi punto hacia Rodrigo de esta masa crítica de interesado, yo lo encuentro muy esperanzador. Entonces, como por ahí va en el fondo la situación de aumentar cada vez esa masa crítica y claramente en las convicciones no descansar sobre algunas situaciones que, por ejemplo, el espacio político no podemos solamente pensar en él, pero Sí, sí yo creo que es mucho más como estimulante de pensar en que vayan apareciendo una clase media, alguien que ama su ciudad y que finalmente como todos los que estamos organizando lo llevan a que entre en un espacio como de tranquilidad, de confort. Yo creo que la palabra confort es muy Calidad de importante. vida. Entonces yo, de parte, claro, de parte mía, como ahí está, ahí sigue como la convicción hacia a este lugar. Y bueno, Rodrigo puede contestar desde todos estos espacios como de comunicación, ¿no? No, pero pensando que decía, por ejemplo, nos vienen tiempos muy difíciles en el mundo de la cultura. Creo que vamos a pasar por un periodo de vacas flacas probablemente más largo del que quisiéramos, y muchos de los presupuestos que antes costaba conseguir para ciertas cosas probablemente en este periodo cuesten muchísimo más. Así que vamos a tener que de alguna manera reinventarnos, vamos a tener que tratar de eliminar muchos costos fijos o los pocos que tenemos para poder ser lo más autónomos posible. A mí me pareció súper interesante este modelo que lograron los chicos del Hecho en Casa, los conozco bastante bien a ellos, Felipe Segers y Sí. Payo, que partieron de manera muy rudimentaria, con un apoyo, eso sí, de la Intendencia, y alrededor del tercer o cuarto año lograron el patrimonio de Entel hasta el día de hoy, y eso les dio, por un lado, un músculo financiero, pero sobre todo les dio la tranquilidad de saber que cuentan con un sponsor en el fondo que está asociado a su marca y que le permite pensar en quién va a ser los artistas que van a traer el próximo año y no pensar si van a poder estar haciendo el festival el próximo año. Obviamente eso no es tan fácil, pero yo veo perfectamente un evento como Galería Weekend que podría estar asociado en alianza con una marca en el fondo que de alguna manera lo tome, lo levante, le dé fuerza y probablemente le haga algunos cambios, pero manteniendo la identidad. Y creo que también es una opción, y en estos tiempos más deseable probablemente que nunca. Obviamente eso tiene que ver con la independencia editorial que ustedes quieren o no quieren, digamos, pero creo que es un modelo por lo menos a estudiar, porque creo que en ese caso, en el caso del Festival Hecho en Casa, ha sido bastante exitoso, digamos, el Festival Hecho en Casa desde que entró esta marca a trabajar con ellos. No solamente no ha disminuido su calidad, probablemente ha aumentado, aunque se ha segmentado un poco más geográficamente, ha disminuido quizás la cantidad de artistas, pero son de muy buena calidad. Entonces, creo que es un modelo por lo menos a evaluar en estos tiempos que yo creo van a ser bastante complejos. Absolutamente. Sí, a nosotros nos ha costado un poquito también desde el mundo más público instaurar este concepto del turismo cultural, que me imagino que a ustedes como Chaco les pasa lo mismo. O sea, cualquier feria de arte o cualquier evento cultural que recibe más de 10.000 personas puede de todas maneras recibir 2.000 o 3.000 internacionales, sobre todo los países vecinos,
Y eso es economía creativa en su máxima expresión, o sea, se llenan hoteles, se llenan restaurantes, todo funciona mejor. Entonces, ese es un tema también que yo creo que hay que empezar a seguir ahondando y seguir un poquito al debe en eso, de que hago mi llamado a las autoridades. Sí, ahora la autoridad generará audiencia y parte de las conversaciones que hemos tenido aquí era de justamente hablar de patrimonio con el Servicio Nacional de Patrimonio, con una política de un museo nacional que quiere estar como a la altura del siglo XXI, con iniciativas privadas que yo encuentro muy alucinante que obviamente como que existan iniciativas privadas que pretenden como construir museo muy prontamente para la ciudad. Y bueno, la conversación aquí es que como siendo plataformas que como justamente estimulan un turismo cultural, lo que uno busca es un creciente contenido y un contenido cada vez más sorpresivo y coordinado y sabemos como ahí puede, tú lo sabes muy bien, de hecho como todas las políticas que la arquitectura ha hecho a nivel como estatal, yo siempre digo, hay gente que hace 13.000 kilómetros para ver como obras de Smiljan Radic o de Alejandro Aravena, tener el Pritzker como más joven, como de la humanidad, bueno, siendo que Pritzker no es un premio muy viejo, pero en el fondo vender estas emulsión, vender esta mística, yo creo Bienes que... culturales. Total. Y eso es como quizás lo que más que buscar recursos para que estos eventos como existan, es buscar una masa crítica para que esos eventos como existan, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el espacio de flotación, ¿sí? Porque obviamente como yo creo que a mi modo de ver, los mejores modelos, como hablando justamente de Copenhague, etcétera, son el Museo de Luisiana. Rodrigo tiene como un ecosistema que no depende justamente de una marca, traspasaron en el fondo el espacio marketing, lograron como estos espacios de colaboración en la cual, no sé, desde socios, de programas, hay como también un modelo que creo que, o sea, en el caso de la feria, por ejemplo, de Chaco, hemos estudiado mucho en estos últimos años para tener esta autonomía y entender que nos sirve, en el fondo, como, no sé, pegar una puerta que claramente no tiene esta vocación. Entonces ahí está, y por eso me parecía también, sin duda, como el interés de coordinar y de transparentar las misiones comunes, a pesar que son como un modelo como completamente como diferentes, pero que son Elodie, compatibles, y ¿cierto? respecto a eso, cuando uno empieza a buscar y buscar modelos y profundizar y dónde estamos, y va a ser difícil, Bogotá, que es un excelente ejemplo, que es el caso Arbó. Yo me acuerdo la primera vez que fui a la Feria Arbó, quedé altamente impresionado, uno, por enfrentarme a esta feria de arte que, bueno, tú has estado, son hectáreas de arte, que es impactante, y dos, yo en esa época estaba escribiendo un reportaje para Arbó, tenía que escribirlo por un medio, y me impactó que prendí la televisión, y en todos los medios, en todos los canales, indistintamente, había un espacio en pauta para hablar de Arbó, pero no solo de Arbó, lo enfrentaban como el mes de las artes, y era Exacto. como, ¿what? Entonces, tenía Arbó con todos sus eventos paralelos, que eran 4, y tú decís, pero Colombia, ¿cómo Colombia? Si Chile, nosotros. Entonces, el sesgo que había un poco acá con ese sesgo del desarrollo económico, hay un desmedro un poco de lo que es el desarrollo de las artes de la visualidad, pero tenemos un montón de ejemplos en Latinoamérica, y esperanzadores, por lo demás, que con pocos recursos logran, ¿cierto?, generar como esta estructura sólida. Sí, y bueno, y de ahí concuerdo insisto, con la importancia del espacio corporativo más que de marketing, y es una manera como también de vivir su ciudad, básicamente, ¿no? Entonces, como aquí alguien hace una pregunta que dice,
Hay adaptaciones tecnológicas en el ámbito de la cultura. ¿Qué creen ustedes que va a perdurar en el tiempo? Y eso como intentaría como conectarlo con la idea como justamente de una ciudad, ¿no? Una ciudad sustentable o no. ¿Qué pasa con estas evoluciones? Yo creo que lo que acaba de hacer o lo que está haciendo todavía Feria Chaco, digamos, con esta edición digital, probablemente es la mejor forma quizás de contestar esta pregunta. O sea, la experiencia que ustedes han tenido justamente este año, creo que es un interesantísimo ejemplo de que hay maneras, quizás no sean tan eficientes en algunos temas, pero también permiten probablemente llegar a muchas más personas, permiten realizar muchísimo más las conversaciones, se acaban las polémicas de que si el lugar les gustó o no les gustó a las personas, porque el lugar en el fondo está disponible para todos. Yo creo que el ejercicio de Chaco de este año ha sido justamente tremendamente innovador, una muy bonita apuesta, y creo que tú eres la que mejor puede probablemente contestar, creo yo, esa pregunta. Sí, o sea, para contestar o no contestarla, yo creo que es un work in progress absolutamente, en la cual estamos como en un espacio como de mucha apertura, porque aquí hay otra pregunta que hablan de cómo Galería Weekend estructura sus recorridos, por ejemplo. Pensemos como ahora, en el futuro, van a ser justamente cómo piensan ustedes repensar de alguna manera como estos funcionamientos o no han llegado aún a estas ideas. Por suerte vivimos en la era digital, porque un poco lo que le pasó a Chaco también. Eh, pero por coyuntura tuvimos que plantear este Galería Weekend online. Bueno, el tema de los circuitos de una manera vivencial, lo pensábamos más bien por comuna, rescatando como que el panorama o el paseo pudiera ser entretenido dependiendo de la comuna, si estás en Vitacura, si estás en Providencia, Santiago Centro, etc. Pero ahora tuvimos que reinventarnos como todo el mundo y tenemos un Galería Weekend muy entretenido para ustedes digitalmente, que hay unas novedades, O sea, fusiones, alianzas con países así. lo tienen ahí Sí, como trabajándose. Ujú. lo estamos amasando y en mi opinión, y creo que todo el mundo que está acá presente en este chat, la cosa va a ser mixta, o sea, de todas maneras va a existir un espacio físico, pero no hay nada más agradable, sobre todo para los espacios de contenido, que hacerlo en vía digital. O sea, nada más rico que estar en tu casa a las 7 de la tarde y poder conectarte a una conferencia sin tener que pegarte el pique, ir a un teatro, etcétera. Si no te gusta, bueno, chao, me meto al otro chat y veo otra conferencia. Es muy agradable y funciona muy bien. O sea, creo que todos nos hemos adaptado fácil a este formato y va a perdurar, sobre todo para cosas de conversación y contenido. El tema digital va a seguir, yo creo, de todas maneras. Pero la cosa física, de ir a la galería, va a tener que haber un mix ahí. Nos Sí. estamos todos adaptando. Alguien comenta que la meta de 2025 es de democratizar el arte y la ciudad y que los interesados no solamente sean los que tienen la educación visual artística. ¿Cómo lograr eso? Uy, Yo, a ver, si me permite, o sea, me por interesa favor. sobre todo el punto de democratizar la ciudad, porque la verdad es que siento que para poder democratizar el arte hay que cumplir ciertas etapas previas que son probablemente mucho más básicas. Vuelvo un poco al punto de la ciudad segregada. Mientras no tengamos políticas públicas que realmente visualicen la ciudad como un todo y le den en el fondo a las comunas más vulnerables las necesidades mínimas en términos de espacios públicos, de educación, de acceso a servicios, de acceso a comercio, de acceso a espacios de educación, de cajeros automáticos, de tiendas o de lugares donde poder hacer vida y dejar de que esas comunas sean comunas dormitorios, es decir, hacer una ciudad más policéntrica y menos dependiente solamente de 3 o 4 comunas donde se concentra la actividad, lo que implica que gente de distintas partes de Santiago tiene que viajar 1 hora y media o 2 horas de ida y 2 de vuelta para poder tener una fuente de trabajo y vuelven a sus comunas y, como decía nuevamente, cito a Alejandro Aravena, vienen al oasis
y vuelven al desierto en las tardes, digamos, y en ese desierto donde no hay nada más que quizás algunos bloques de departamentos de 35 o 40 metros cuadrados, es difícil que podamos pensar mucho más allá de eso. Creo que tenemos una responsabilidad gigantesca como país, y en el caso de Santiago, de la región metropolitana como ciudad, de hacer que esta sea una ciudad más justa, menos segregada, y donde la gente sienta que tiene el derecho a vivir en la ciudad. Creo que tenemos que partir de elementos súper básicos que no hemos cumplido, y probablemente ahí podemos ir intercalando en los espacios públicos, por ejemplo, el vínculo con la cultura y con el arte. Yo siempre pienso en el ejemplo de la Plaza Brasil, que siempre fue el lugar que más le gustó a mis hijos para ir a jugar, porque estaban los juegos escultóricos de la Federica Mata. Y ahí lo que hubo fue un excelente vínculo público-privado, digamos, donde se trajo a un artista, que además es la hija de Roberto Mata, a desarrollar estos juegos, que además se vinculan con la identidad de Chile y con la identidad latinoamericana, y no hay nada más alucinante para un niño chico que tirarse por esos resbalines con colores maravillosos que ahora, hace un año y medio, después de 25 años, se restauraron. Sí, claro, hay maneras también de combinar también la cultura con el espacio público, con el arte urbano, pero tenemos que preocuparnos de cosas básicas, creo yo, que no hemos resuelto para poder pensar en el acceso a una ciudad más justa y más democrática. Sí. O sea, sin duda que hay como tres factores ahí que mencionas, que tiene que ver con, bueno, el arte, la educación y obviamente como una capacidad de ocio o una posibilidad del ocio que te permite ir a ver justamente lo que menciona aquí alguien, como el mural de Mata en la granja, saber que existe y tomar el tiempo de ir a verlo, ¿no? O sea, como esas situaciones... es interesante, bueno, yo entiendo que los Días del Patrimonio fueron como muy exitosos y quizás son como, ahí pueden ser una respuesta, quizás como Juan Pablo, como son respuestas estatales estas y quizás en una situación como en Chile, Pablo de León de la Barra, como comentaba hace 5 o 6 años, que en realidad como estas iniciativas privadas suplen la incapacidad que tiene la institución pública de resolver estas dudas que en Sudamérica quizá le toca justamente a las instituciones privadas. Yo creo que más vale renunciar y como buscar como la luz en otro lado que seguir en el fondo como quejándose. Claro, porque y yo creo por eso en las colaboraciones, en las sinergias y de alguna manera hacer estos paneles que creo que para muchos de los espectadores o visitantes al principio no entendía por qué existía esa intención de juntar estas instancias y en realidad hoy día queda quizás como un poco más como claro, ¿o no? Entonces, Sí. como eso me parece como importante. Antonia, ¿hay más preguntas? Perdona, Juan Pablo, perdón. No, era pensamiento hablado, o sea, era lo mismo nosotros tres que estamos acá, o sea, de tres instituciones diferentes. A ver, pensar en corto o mediano plazo de que vamos a recibir apoyo estatal o que de repente se va a abrir una ley de donaciones o de mecenazgo increíble, no va a pasar. Entonces lo único que nos queda son este tipo de colaboraciones y vemos el éxito que es el caso de Santiago Adicto, la cantidad de público que recibe Chaco. O sea, si no trabajamos entre nosotros en colaboración, no va a funcionar nomás. Y yo creo que es la única forma de que esto prenda. Hay un Total. nuevo paradigma, aparte lo colaborativo, que nosotros también tratamos humildemente de impulsarlo, ¿no? Es decir, como este es un evento, es una instancia colaborativa, o sea, lo colaborativo es el paradigma. Si no, si seguimos Y cada como menciona uno alguien, tiene que pedaleando ver por sí solo, dudo que tiene lleguemos que, lejos. tiene que ver con la construcción de una identidad, básicamente, ¿no? Entonces yo creo Sí, que sí. y quizás como mencionaba Víctor, si bien uno obviamente tiende a visitar otro lugar y tiene como una situación que la comparación es ineluctable, como ojalá como la identidad tenga como sea prontamente como un ejemplo tal que la gente se compara a ese mismo resultado. Eso como un poquito la meta, ¿no?
Oye, Elodie, perdona, es que tú nombraste muy a la pasada el mural de Mata en la granja, y ese para mí es un caso increíble de patrimonio, calidad y algo único en el mundo, slash desconocido, ignorancia, prácticamente nadie en Santiago lo conoce, lo ha ido a ver. A mí me ha tocado hacer muchas como presentaciones y siempre que estoy en una sala que yo con 30 o 20 o 40 personas digo, ¿quién conoce Espacio Mata en la granja? Y creo que de las, no sé, 5, 6 presentaciones que he hecho, donde se suman por lo menos cerca de 200 personas, creo que una vez una persona me levantó la mano. Y estamos hablando de un mural de 25 metros de largo, de 2 metros de ancho, al que se le construyó además un centro cultural extraordinario alrededor, que estuvo tapado por 14 capas de pintura, que se tapó en dictadura, y después, por una casualidad, prácticamente se descubrió que era posible restaurarlo, que se llama el primer gol del pueblo de Chile, que fue hecho por Roberto Mata con la brigada Ramona Parra, que tiene una historia, una narrativa alucinante y es impresionantemente desconocido. Entonces, ese es un súper buen ejemplo cuando hablamos de por qué se necesitan estas instancias, porque tenemos patrimonio increíble, incluso en comunas tan vulnerables como La Granja, y en un espacio que es gratuito, más encima con estacionamiento, y la gente no va. Y pasa con el Museo de la Solidaridad. El Museo de la Solidaridad Salvador Allende tiene una de las Increíble. colecciones de arte contemporáneo y moderno más increíbles de Latinoamérica. O sea, es el Total. único lugar donde tú entras y te encuentras con una escultura de Calder. Y sin embargo, porque se llama Salvador Allende y porque queda en la calle Claro. República, gran Distinta. parte de la élite de nuestra ciudad no No lo va. conoce. Sí. Entonces son cosas que uno dice, no puede ser, o sea, aprovechemos lo Oye, que tenemos. Po. Rodrigo, el metro también hace un trabajo bien bueno. Hay una, así, esas joyitas que Tremendo. en la estación, en la línea 6, en Bio Bio, ahí están las esculturas de Antonio Paillafil, que es un artista mapuche, de los pocos que rescatan la tradición de los chemamules, que son estos tótems gigantes mapuche, y en la línea 6 Bio Bio pusieron colgados los tótems que pesan, no sé, 500 kilos cada estructura mapuche de madera. Realmente, o sea, es un espectáculo verlo, te transporta al Bio Bio, literalmente. El Bonito que Metro lo es hayan uno de puesto. los grandes museos de arte lo chileno, digamos, que Total, hay, es espectacular. total, Hay un libro increíble. maravilloso que lo prologó Raúl Zurita que se llama Las Nuevas Catedrales, donde habla justamente de todo el patio artístico que tiene el Metro de Santiago. Es una maravilla. Bueno, y apareció ayer o antes de ayer en tu plataforma, Santiago, Rodrigo, el mural de Antúnez ahí en el cine porno, o sea, no lo voy a decir, bueno, en el cine, que El está ex ahí cine como, porno. ya no es ni Ahí se hizo un porno. chaco, ahí se hizo Sí, un pues, chaco. ahí Yo me hicimos una acuerdo, fiesta, hicimos un lanzamiento de una película de Carlos 2013, Morales. 2013 Así. fiesta chaco. Sí, Bueno, pero ya teníamos la idea que era importante en el fondo recorrer un poco esta ciudad, así que les quería, como tengo 3 preguntas para cada uno, ¿qué recomendarían como de la ciudad de Santiago? Corto, Yo, corto. corto, O primero, bueno, largo ya. y antes que cualquier otra cosa, la geografía de Santiago. Yo recomiendo que conozcamos nuestros cerros isla. Les recomiendo que cuando volvamos a la post pandemia o a la nueva normalidad, conozcan de partida cuánta gente no ha ido hace 20 años o no conoce siquiera el Cerro Santa Lucía, que es un lujo que se lo quisiera cualquier ciudad en el mundo, tener un cerro isla en el pleno downtown de una ciudad donde puedes observar en 360 una vista maravillosa, que además es un parque por la pega maravillosa que hizo Benjamín Vicuña Maquena. Pero el Cerro Renca, por ejemplo, yo lo he subido 2 veces, la vista que hay desde la cumbre del Cerro Renca Santiago es para volverse loco. Si te ejercitas un poco más y puedes en verano subir al Plomo, tener una altura de 5.424 metros que se puede ver desde la Plaza de Armas es otro lujo que probablemente no tiene ninguna metrópoli en el mundo. Entonces, tenemos una geografía privilegiada y para mí eso es punto 1. Punto 2, el barrio cívico de Santiago, todo ese trabajo maravilloso que planificó Karl Brünner, este urbanista austríaco, y que hizo que tú puedas desde el Parque Almagro ver la Moneda y que exista la Plaza de la Constitución y la Plaza de la Ciudadanía. Es una joya de trabajo urbanístico. Y en tercer lugar, me encantaría recomendar también el Museo a Cielo Abierto en San Miguel, porque es el mejor lugar para ver street art de altísima calidad en Santiago y es un paseo gratuito. Víctor. Yo, me La encanta. pregunta era, ¿qué recomiendas de la ciudad Sí, de Santiago?
rescato la verticalidad de Rodrigo, amo la verticalidad de Santiago, y siguiendo esa línea, rescato las provincias que están cercanas, que son parte de nuestra región metropolitana, rescato lo que es el monte, rescato Talagante, donde hay una cantidad de tradición infinita, inmensa, todo lo que fue los conflictos de los hermanos Carrera, la loza policromada, hay un montón de arte que está teniendo nuevas interpretaciones, por ejemplo, el arte textil que está agarrando fuerza en el arte contemporáneo, toda esa tradición que se está reinventando y que hay un público que la quiere, que la necesita, como un poco conexión con nuestras raíces. Y ya en un radio más urbano, recomendaría absolutamente el Museo de la Memoria. Encuentro que su arquitectura, su lugar, ir a caminarlo, su explanada, su generosidad, sí, recomiendo. Me encanta ese lugar, bueno, y sus archivos, sus obras, la calidad en la que se presentan, la museografía, Excelente, sí, está sí. planteado, en verdad que es redondo. Y, Full sí, nivel, full nivel. esas serían mis recomendaciones. ¿Tú, Juan Pablo? A ver, voy a hacer 2 recomendaciones a nivel artes visuales y ciudad. Uno, ir al GAM, pero ir al GAM a hacer el tour patrimonial. No sé si han visto afuera, hay como... No te lo hace una persona, no hay una visita guiada. Creo que hay visitas guiadas algunos días, pero hay un afiche en que te hace todo el recorrido patrimonial de las obras que quedaron del edificio cuando era la UNCTAD, las que se encontraron, las que se reconstruyeron, y es alucinante de ver este espacio público, cómo fue pensado, y cómo las manillas que uno abre cuando entra a algún auditorio, alguna cosa, son de artistas impresionantes. Ese es un buen carrete B para ir al GAM, y no solo ir al GAM así como a ver una obra o lo que sea, ir a tomarse un helado y hacer este recorrido que te puede llevar una tarde entera. Eso, y lo otro, yo encuentro que es alucinante el Centro Cerrillo, que fue muy polémico en su época, pero es bastante fácil llegar al Centro Cerrillo. Aparte, uno piensa, güey, qué lejos y todo, en metro, es al lado. Puedes tomar una micro después, que son 2 minutos, y pasar la tarde entera también en los jardines afuera del Centro Cerrillo, el centro de documentación, que tiene también impactante y nunca hay nadie, CEDOC. y tienen la mejor onda la gente que trabaja en el CEDOC también. Y más, bueno, y los montajes son impresionantes también en Centro Cerrillo. Yo encuentro que es un lujazo tener ese espacio, y es una pena que reciba tan pocas visitas. Sí. Espero Bueno, que... esta sensación como de las distancias que la verdad que yo creo que son bien mentales en todo caso, ¿no? Entonces como yo creo que sí tenemos que romper un poco estas situaciones. Geopolíticas. Permíteme Bueno, complementar una cosa nomás de lo que dijo Juan Pablo. 2 cosas chiquititas. El GAM, como dices tú, está en el mismo edificio donde antes estaba el edificio Diego Portales, y donde originalmente, ¿cierto?, fue la UNCTAD 3. Entonces tiene unas capas de historia increíbles. Y hace nada, para el Día del Patrimonio Cultural que se hizo de manera digital, se lanzó el archivodigital.gam.cl. En ese archivo hay unas imágenes increíbles de todo lo que es la parte de arquitectura y de arte integrado al proyecto de la UNCTAD 3. Entonces ahí pueden revisar, hoy día hay más de 1000 imágenes que antes no se podían ver en ninguna parte, y que son fondos de colecciones de fotógrafos y de los arquitectos, que son espectaculares. archivodigital.gam.cl, sin www. Y quería complementar también que en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, no lo hemos podido ver porque nadie ha podido ir, pero se acaba en el fondo de inaugurar, no oficialmente, una escultura de Félix Maruenda que se recuperó. Hay una historia preciosa, y esa escultura está instalada en una de las paredes ahora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, que es una de las pocas obras de arte que son permanentes en el fondo. Y eso, cuando podamos volver, la van a poder ver, y se llama Piraña. Es una obra de Félix Maruenda maravillosa, y es una novedad que tiene ese gran lugar que, como dices tú, Juan Pablo, está en plena comuna de Cerrillo. Buen dato. aparentemente falta una cosa que se llama el Santiago Adicto Bus, como el turístico, pero como sería Pero increíble. con la cara de Rodrigo, con la cara de Yo me lo Rodrigo. tomaría, también. pero absolutamente. Oye, Una polera con la cara de Rodrigo. Rodrigo habló del Día del Patrimonio, la CEPAL también. La CEPAL. Lamentablemente no están adhiriendo para el Día de Patrimonio hace varios años. Es un lugar impresionante. Wow. Nosotros tuvimos la suerte de ir y es impresionante. Impresionante. Bueno, su creador también es impresionante.
en Cerrillos también para el Día del Patrimonio abren las bodegas de donde están las colecciones. Abajo que armaron unas bodegas espectaculares donde está toda la colección del Ministerio de Cultura, que también es de esos lugares como que nadie sabe que existen. Una Bueno, pero recomendación yo... más, ¿Mm? Obvio. el campus Antumapu de agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana. Es Ya. del taller de arquitectura y urbanismo, de la oficina, taller de esta oficina, en el fondo, que fue muy famosa en los años 60, es, para mi gusto, junto con la CEPAL y el Monasterio de los Benedictinos, una de las obras de arquitectura moderna más increíbles que hay en Chile, y es súper desconocido, y se puede ir, y tiene un mural en bajo relieve de Eduardo Martínez Bonatti, que de hecho fue el que juntó a todos los artistas que hicieron arte integrado a la arquitectura en la UNCTAD 3, que es un gran artista que además tiene muchas de sus obras en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Pero esa facultad, el campus Antumapu, es una joya arquitectónica y bastante poco conocida Ya. en plena comuna de La Pintana. Qué La bueno. recomiendo. Yo estoy bueno. anotando, Total. ¿no? Somos pandemia. Sí. Nos vamos a hacer el trabajo aquí como Punchaco de hacer esta recomendación como recopilado ahí, pero Antonia lo está anotando ahí. Antonia, ¿tenemos otra pregunta o ya vamos a vivir el rito de que invitarlo a todos a prender la cámara para vernos la cara? Yo quiero como agradecerle a ustedes tres como de manera muy particular esta charla, esta conversación, Irene Bujatú, como rojo-negro, como tenía como una mano como particular. Aprovechar de agradecer también todo el equipo de Chaco que ha sabido adaptarse a estas y de manera creativa a todo lo que ha ido como ocurriendo acá, aprendiendo de Zoom, aprendiendo de estas y yo creo que un potencial inmenso de poder juntarnos y bueno, nosotros tenemos aquí la Casa Chaco abierta todos los días y aquí trabajamos y intentamos como pensar que nuestro mundo no es tan rectangular solamente, pero nos juntamos y trabajamos por acá. Y bueno, tradicionalmente los invito a cada uno de decir unas últimas palabras antes de terminar esto. Así que, ¿quién quiere partir? ¿En parte? Lo que No sé. sea. ¿Podemos cantar? Un chiste, por ejemplo, me encantaría. Como yo A mí me encantaría terminar en este paraguas arte y ciudad, que me encanta el tema, transmitiendo el sentimiento y la idea de que estas instancias de colaboración, estas instancias culturales, finalmente evidencian factores fundamentales incluso para la toma de decisiones dentro de un territorio. Estamos hablando de temas importantes, temas que nos atañen como sociedad, entonces el mensaje es a seguir resistiendo, a seguir abriendo canales, a seguir conectando canales, a seguir abriendo puntos, a compartir, un llamado a sexo más generoso. Algo se acopló. Alguien abrió el micrófono, yo creo. Tu mensaje fue muy poderoso, Víctor. No, alguien que se llama FLF, parece que dice, ¿no? FLF se colapsó. Ya, ahí FLF se silenció. Perdona, sí. Bueno, te pido quería perdón yo por FLF. con esa noción a resistir, a compartir y abrir canales y conectar puntos. Eso. Oye, Total. bueno, mis palabras finales son a no categorizar, o sea, no hablar de, yo sé que artes visuales puede ser categorizado, pero trabajar interdisciplinariamente, o sea, las artes visuales pueden servir para las matemáticas, pueden servir para la vida, pueden ser una forma de ver la vida, de pensar, de ser, no tenerle miedo a las artes visuales. Y qué más puedo decir, y que esta pandemia sea un espacio de reflexión. Yo sé que suena súper cliché y que todos hemos escuchado eso muchas veces, pero es una forma de reformular todo, de reformular cómo uno piensa, de reformular qué es lo que queremos hacer, de reformular desde los eventos que estamos haciendo, en el caso de nosotros tres, y verlo como una oportunidad para que esa reformulación sea algo positivo y sea
lo mejor para todos y para la sociedad, si al final estamos haciendo cosas nosotros para la sociedad, no para nosotros mismos. Y para todes. Muy cortito, Elodie. Yo básicamente lo que quisiera transmitir, aprovechando este espacio y la gente que nos está viendo, es que siento que estamos viviendo un momento muy complejo en el mundo, pero en Chile en particular, por esta suma de crisis social, crisis sanitaria, crisis económica. Estamos muy polarizados como sociedad y mi invitación desde ese grano de arena que es cada uno de nosotros es a tratar de aportar constructivamente, de tratar de criticar con cariño, de tratar de ser lo más republicano posible, de que cuando hay que ir a votar, votar, de que cuando hay que pagar los impuestos, de que, no sé, tratemos de ser lo más republicanos posible, lo más adultos posible, los que ya estamos en una edad adulta, es decir, no sé, mayor de 30 años. Es difícil ser adulto, pero hay un momento en que uno ya tiene que asumir que lo es. Pero siento que si no nos comportamos de manera más generosa, más republicana, más cívica y más madura, no sé, podemos perder mucho de lo que hemos construido. Así que mi invitación es esa: critiquémonos con cariño y tratemos de colaborar y de construir, porque estamos en un momento donde siento que hay mucho riesgo de que se nos vaya nuestro país por el despeñadero si seguimos con este nivel de individualismo. Eso. Sí. Total. Ahora, sin duda, eso significa y va a ser una invitación a que ojalá Openchaco siga ya con un foco un poco más justamente ciudadano, sustentabilidad, la transversalidad que menciona Juan Pablo, a no limitarse quizás a algunas expresiones, sino que entender como la palabra cultura como un espacio de diálogo. Y así que creo que esta instancia va a seguir y agradezco mucho que hayan tomado como el tiempo en el fondo de adaptarse también un poco la cabeza a esta invitación que, como les digo, al principio era como de qué vamos a hablar, pero yo creo que estamos como los cuatro bastante como sincronizados. Así que muchas gracias. Gracias, Elodie. Gracias a la gente ahora que nos vio. Gracias a todos los que participaron. Oye, y yo también quiero decirles que vayan a Openchaco porque todavía sigue, hay un montón de horas increíbles. Si no es para comprar, simplemente para aprender y para ver nuestro tremendo talento nacional artístico y también latinoamericano, internacional. Genial. Ok. Gracias. Abrazo a todos y hasta muy pronto. Buenas noches.